Me quedé sola detrás del coche fúnebre, bajo un cielo nublado y sin lluvia. Esperaba que mi hija viera a su padre por última vez, pero lo único que recibí fue una llamada. Mamá, no voy a poder ir al velorio de papá. Tengo el cumpleaños de Roberto agendado desde hace meses y todas las personas importantes van a estar allí. Lo que más me dolía no eran las palabras, sino el tono casual, como si estuviera cancelando un café. Acababa de perder a mi compañero de 45 años y mi única hija estaba preocupada por una fiesta. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Clara, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Perdí a mi esposo, Antonio, hace 3 días, después de una batalla de 2 años contra un cáncer de páncreas. Nos conocimos cuando yo tenía 22 años y construimos todo juntos desde entonces: una vida, una casa, una familia y la empresa de materiales de construcción que sostuvo nuestros sueños. Nuestra hija, Julia, tiene 42 años y vive en la Ciudad de México con su esposo Roberto, un hombre que nunca ocultó su desinterés por nuestra familia sencilla. Se conocieron cuando ella se fue a la capital a estudiar publicidad, algo que pagamos con mucho sacrificio. Desde entonces, ella se fue alejando. Las visitas se hicieron raras, las llamadas cada vez más cortas. Cuando Antonio enfermó, pensé que volvería, que la enfermedad la traería de vuelta a nosotros, aunque fuera por culpa. Qué equivocada estaba. Sus visitas se resumieron a 2 en 2 años, cada una sin durar más de un fin de semana. Mamá, ustedes saben lo difícil que es salir de la Ciudad de México. El tráfico, el trabajo, los compromisos. Siempre eran las mismas excusas. Mientras tanto, en las redes sociales la veía en fiestas, restaurantes caros, viajes internacionales, siempre con Roberto a su lado, siempre sonriendo a una cámara, nunca a nosotros. Antonio murió un martes, a las 3:42 de la mañana. Sostuve su mano hasta el final, sintiendo cómo sus dedos se enfriaban entre los míos. Llamé a Julia inmediatamente. Nadie contestó. Le envié un mensaje. Julia, tu padre se ha ido. Por favor, ven. La respuesta llegó recién a la mañana siguiente. Lo siento mucho, mamá. Estamos pensando en ti. Pensando. No viniendo, no ayudando, solo pensando. Como si los pensamientos pudieran cargar un ataúd. Cuando volví a llamar el miércoles, ella finalmente contestó. Fue entonces que me habló del cumpleaños de Roberto, programado para el jueves, el mismo día del velorio de su padre. Es una fiesta muy importante, mamá. Todos sus contactos van a estar allí. Ya pagamos todo. No hay forma de cancelar ahora. El velorio de Antonio fue sencillo, como él siempre quiso. Algunos vecinos, los amigos de la empresa, 2 primos lejanos, y el espacio vacío donde debería haber estado nuestra hija. Tuve que mentir, decir que no pudo venir porque estaba enferma. La vergüenza de admitir la verdad era demasiado grande. Volví a casa sola. La casa estaba exactamente como la dejamos. El periódico de Antonio todavía abierto en el sillón, sus pantuflas junto a la cama, su vaso de agua en la mesa de noche. Durante 45 años me desperté con él a mi lado. Esa noche el silencio era ensordecedor. Entonces sonó mi celular. Era Julia. Pensé que finalmente el remordimiento había tocado a su puerta, que estaba llamando para disculparse, para decir que vendría al día siguiente. Pero no. Mamá, tengo un problema. El servicio de catering cobró más caro de lo acordado para la fiesta de hoy, y estamos un poco ajustados. ¿Podrías transferirme unos 5,000? Prometo devolverlo el próximo mes. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. Mi esposo, su padre, apenas había sido enterrado. Y ella me estaba pidiendo dinero para la fiesta que fue más importante que el último adiós a su propio padre. Julia, respondí con una calma que ni sabía que tenía. Tu padre murió ayer. Hubo un breve silencio. Lo sé, mamá.
Es triste, pero la vida continúa, ¿verdad? Y esta fiesta es muy importante para la carrera de Roberto. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí, algo que jamás podría repararse. Colgué el teléfono sin responder. Me senté en el sillón de Antonio y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. A la mañana siguiente, mientras el sol se asomaba tímidamente por las rendijas de la cortina, tomé una decisión. Abrí la pequeña oficina que Antonio tenía en casa, donde guardaba todos los documentos importantes. Comencé a revisar todo: escrituras, pólizas de seguro, extractos bancarios, el testamento. Durante 45 años trabajamos duro para construir un patrimonio. La empresa que comenzó pequeña ahora valía millones. La casa donde vivíamos, completamente pagada. 2 casas de verano en la playa. Inversiones financieras. Todo eso sería de Julia algún día, nuestro único legado. Pero en ese momento, con el dolor todavía fresco y la traición aún más dolorosa, me di cuenta de que ese legado no podía caer en manos de alguien que no respetaba ni siquiera la muerte de su propio padre. Tomé el teléfono y llamé al doctor Mauricio, abogado y amigo de Antonio de toda la vida. «Necesito verlo hoy, es urgente», le dije, la decisión ya tomada en mi corazón. La venganza, dicen, es un plato que se come frío, pero la mía no sería motivada por venganza, sino por justicia. Por respeto a la memoria de Antonio, y por una lección que llegaba con décadas de retraso. Sentada en la oficina del doctor Mauricio, le expliqué mi situación sin escatimar en detalles. Él me escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Su rostro experimentado no mostraba ningún juicio. «Doña Clara, entiendo perfectamente su dolor, pero debo preguntar, ¿está segura de que desea seguir con esto? Es una decisión que cambiará completamente el futuro de su hija». Miré por la ventana de la oficina, viendo la ciudad de Guadalajara que Antonio y yo conocíamos tan bien. Cada calle tenía un recuerdo nuestro. Cada esquina guardaba un secreto compartido. Esta ciudad nos vio crecer, nos vio amar, nos vio construir algo de la nada. Estoy segura, doctor. Si Julia no valora lo que construimos en vida, no tiene derecho a valorarlo después de que partamos. Él asintió y comenzó a explicarme las opciones. El testamento de Antonio me dejaba todo a mí y luego a Julia. Pero yo todavía estaba viva, y como viuda, tenía total derecho a hacer lo que quisiera con nuestro patrimonio. Comencemos transfiriendo todo a su nombre exclusivamente. Luego, podemos crear una fundación a nombre de Antonio. Todo el patrimonio irá a esta fundación tras su fallecimiento, con directrices específicas sobre cómo debe ser utilizado. Pasé las siguientes semanas inmersa en papeleo, firmas y reuniones. La Fundación Antonio Silva fue registrada oficialmente un mes después de su fallecimiento. Su objetivo: proporcionar educación técnica para jóvenes de bajos recursos que quisieran trabajar en la construcción civil. Era perfecto. El legado de Antonio sería exactamente lo que él siempre valoró: dar oportunidades a quien realmente las merecía, no a quien las daba por sentadas. Mientras tanto, Julia continuaba su vida en la Ciudad de México. Las llamadas eran raras, siempre breves. Nunca preguntaba cómo estaba lidiando yo con el luto. Solo comentaba sobre su vida agitada, las fiestas, los viajes. 3 meses después del fallecimiento de Antonio, recibí otra llamada de ella. «Mamá, tengo un problema. Roberto quiere comprar un apartamento más grande, más cerca del centro. Encontramos uno perfecto, pero necesitamos un adelanto de 200,000. ¿Podrías prestarnos? Con la herencia de papá, debe ser una cantidad pequeña para ti ahora». Sentí que el corazón me dolía. Ni siquiera después de la muerte, Antonio recibía algún respeto. Ahora era solo la herencia. «Julia, no puedo prestarte ese dinero». «¿Cómo que no, mamá? Siempre nos ayudaste, y ahora con todo lo que papá dejó». «No hay herencia, Julia». El silencio del otro lado de la línea fue casi palpable. «¿Cómo que no hay herencia? Papá tenía la empresa, la casa, las inversiones. Todo eso ahora es parte de la Fundación Antonio Silva».
Una institución de caridad para jóvenes que realmente valoran las oportunidades. Ella explotó. Gritos, acusaciones, amenazas. Dijo que no podía hacer eso, que el dinero era suyo por derecho, que me demandaría. Escuché todo en silencio, dejando que la tormenta pasara. Cuando finalmente se calmó, hablé con la misma calma de antes. Tu padre murió y tú elegiste una fiesta de cumpleaños en lugar de despedirte. Ningún tribunal en el mundo simpatizará contigo, Julia. El dinero era nuestro, construido con nuestro sudor, y ahora ayudará a personas que realmente merecen una oportunidad. Me colgó el teléfono. No hablamos durante semanas. Durante ese tiempo comencé a trabajar activamente con la fundación. Conocí a jóvenes increíbles, llenos de sueños y determinación. Personas que me recordaban a Antonio de joven, trabajador, honesto, agradecido por cada oportunidad. Organizamos el primer curso técnico en construcción civil, totalmente financiado por la Fundación. 20 alumnos fueron seleccionados entre cientos de candidatos. Ver sus rostros el primer día de clases, ansiosos y agradecidos, me trajo la primera alegría genuina que sentí desde la muerte de Antonio. Un día, mientras estaba en la oficina de la Fundación, recibí una visita inesperada. Era Roberto, el esposo de Julia. Elegante como siempre, con su traje caro y zapatos importados, entró como si el lugar le perteneciera. Sonrió esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Doña Clara, necesitamos hablar. Esta historia de la fundación ha ido demasiado lejos. Julia está devastada. Lo miré con calma. Roberto, mi hija no se devastó cuando su padre murió. Dudo que esté devastada ahora. Su falsa sonrisa desapareció. Señora, seamos prácticos. Ese dinero pertenece a la familia. Julia es la única hija, la única heredera. ¿Y dónde estaba esa única hija cuando su padre estaba siendo enterrado? Roberto se movió incómodamente en la silla. Mire, aquello fue un malentendido. Teníamos compromisos que no podían cancelarse. Un cumpleaños, Roberto, una fiesta. Eso fue más importante que el funeral de su padre. Él respiró hondo, claramente tratando de mantener la compostura. El pasado es pasado, doña Clara. Lo que importa es el futuro. Y en el futuro, Julia y yo teníamos planes para ese dinero. Y ahora 20 jóvenes tienen futuro gracias a ese dinero. Creo que Antonio lo preferiría así. Roberto se puso rojo de rabia. Se levantó bruscamente, tirando la silla. Usted se va a arrepentir de esto. Vamos a impugnar ese testamento, esa ridícula fundación. Vamos a recuperar lo que es nuestro por derecho. Permanecí sentada, mirándolo con calma. Haga lo que le parezca mejor, Roberto. Pero recuerde, los tribunales son públicos. Todos sabrán por qué están impugnando, porque mi hija prefirió una fiesta a despedirse de su propio padre. Salió dando un portazo con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Antonio estaría orgulloso de mí. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Como prometieron, Julia y Roberto interpusieron una acción judicial impugnando la creación de la fundación y la transferencia de bienes. Alegaban que yo estaba mentalmente inestable después de la muerte de Antonio y que había sido manipulada por personas malintencionadas. El proceso fue doloroso. Tuve que revivir la muerte de Antonio varias veces, explicar a extraños por qué mi única hija no asistió al funeral de su padre, justificar decisiones que deberían ser solo mías. El doctor Mauricio fue incansable. Reunió todas las pruebas necesarias, mensajes de texto, registros de llamadas, documentos firmados por Antonio aún en vida, demostrando su deseo de ayudar a jóvenes necesitados. Incluso las publicaciones de Julia en las redes sociales el día del funeral, mostrando fotos sonrientes de la fiesta de cumpleaños de Roberto mientras yo enterraba a mi esposo, fueron incluidas en el proceso. El juez tardó solo 3 meses en dictar su veredicto. La fundación era legítima.
Los bienes habían sido transferidos legalmente, y yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales cuando tomé la decisión. Julia y Roberto perdieron, y perdieron espectacularmente. La noticia se esparció rápidamente por Guadalajara. Los amigos de Antonio, los empleados de la empresa, incluso los vecinos, todos se enteraron. La pareja que antes era invitada a todos los eventos sociales en la Ciudad de México, de repente se vio aislada. Nadie quería asociarse con personas capaces de faltar al funeral de su propio padre por una fiesta. 2 semanas después del veredicto, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcia, la secretaria de Julia. «¿Doña Clara? Disculpe la molestia, pero estoy preocupada por su hija. No aparece por la oficina desde hace días. Roberto se fue de casa después de una pelea fea. Pensé que usted debería saberlo». Agradecí la información, pero no hice nada al respecto. Una parte de mí todavía estaba demasiado herida para extender la mano, pero otra parte, la parte que siempre sería madre, no podía dejar de preocuparse. 3 días después, mi timbre sonó tarde por la noche. Abrí la puerta y encontré a Julia parada en el umbral, una pequeña maleta a su lado. Su rostro estaba hinchado por llorar, las ojeras profundas, el cabello despeinado, tan diferente de la imagen pulcra que ella siempre se esforzaba por mantener. No dije nada. Solo abrí los brazos y se desmoronó en lágrimas. La dejé entrar. Preparé un té mientras se instalaba en su antiguo cuarto. Nos sentamos en la sala en silencio por un largo tiempo. El tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de bodas de Antonio, el único sonido entre nosotras. Roberto me dejó, dijo finalmente, con la voz ronca. Dijo que no se casó conmigo para quedarse sin herencia, que yo no valía la pena sin el dinero de papá. No respondí. No había nada que decir. Fui tan estúpida, mamá. Tan estúpida. Pasé años persiguiendo a gente que solo se preocupaba por lo que yo podía ofrecer. Fiestas, conexiones, estatus. Y abandoné a las únicas personas que realmente me amaban. Las lágrimas volvieron, más intensas ahora. Nunca me perdonaré por no haber estado allí cuando papá partió. Nunca. ¿Cómo pude ser tan cruel? ¿Cómo pude ser tan vacía? Puse mi mano sobre la suya. No en señal de perdón, todavía no, pero sí de reconocimiento. Reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, ella finalmente estaba viendo la verdad. ¿Qué puedo hacer, mamá? ¿Cómo puedo arreglar esto? Miré el reloj de pared. Antonio siempre decía que un reloj solo se detiene cuando no tiene arreglo, pero también decía que casi todo en la vida se puede reconstruir, si hay suficiente voluntad. No sé si puedes arreglarlo, Julia. Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser como antes. Pero tal vez podamos construir algo nuevo a partir de los pedazos. A la mañana siguiente, llevé a Julia a conocer la fundación. Le mostré a los jóvenes estudiando, aprendiendo oficios que cambiarían sus vidas. Le conté sobre cada decisión, cada planificación, cada sueño que yo tenía para el legado de Antonio. Ella escuchó en silencio, sus ojos recorriendo cada rincón del lugar, viendo el nombre de su padre en las paredes, en los uniformes, en el futuro de aquellos jóvenes. ¿Puedo ayudar?, preguntó finalmente. No por el dinero. No quiero nada de eso de vuelta. Solo quiero ser parte de algo que importa, algo que honre a papá. Consideré sus palabras. Pensé en todos los años de negligencia, en el dolor, en la traición final de no estar presente cuando Antonio más la necesitaba. Pero también pensé en lo que él diría en ese momento. La fundación necesita a alguien con conocimientos en publicidad. Alguien que pueda contar nuestra historia, atraer patrocinadores, expandir nuestro alcance. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Julia. No la sonrisa falsa de las fotos de redes sociales, sino algo más suave, más genuino. No sería fácil. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. El perdón no vendría de la noche a la mañana. Pero tal vez, como el viejo reloj de pared que Antonio reparó tantas veces, podríamos encontrar un nuevo ritmo juntas. Aquella noche,
Me senté en el sillón de Antonio, como hacía todas las noches desde su partida. Miré nuestra foto de boda en la mesa de al lado. Tan jóvenes, tan esperanzados, tan ajenos a los dolores y alegrías que la vida nos traería. Siempre fuiste mejor que yo para perdonar, Antonio, susurré a la foto. Pero estoy intentándolo. Estoy intentando ser un poco más como tú. El reloj de pared continuó su tic-tac constante, marcando no solo el tiempo que pasa, sino también el tiempo que cura, lentamente, dolorosamente, pero inevitablemente. 6 meses pasaron desde que Julia regresó a casa. 6 meses de reconstrucción lenta y dolorosa. No fue fácil. Hubo días de silencio pesado, noches de llanto, mañanas de incomodidad. Pero también hubo momentos de conexión genuina, de risas inesperadas, de recuerdos compartidos sobre Antonio que nos hacían sentir su presencia de nuevo. Julia asumió la comunicación de la fundación con una dedicación que me sorprendió. Usó sus contactos en la Ciudad de México para conseguir alianzas importantes, expandió nuestra presencia en las redes sociales, organizó eventos que atrajeron donantes y voluntarios. Su conocimiento en publicidad, antes usado solo para promover productos superfluos y un estilo de vida vacío, ahora servía a un propósito mayor. Una tarde, mientras organizábamos la ceremonia de graduación de la primera promoción de la fundación, ella me mostró algo en su celular. Mira, mamá. Roberto se va a casar de nuevo. En la pantalla vi a su exesposo sonriendo junto a una mujer rubia, luciendo un ostentoso anillo de diamantes. La leyenda decía algo sobre encontrar el verdadero amor y comenzar una nueva vida. Julia se encogió de hombros. Escuché que su padre es dueño de una cadena de hoteles. Parece que encontró otra herencia que perseguir. No había amargura en su voz, solo una tranquila constatación. Como si estuviera hablando de un extraño, alguien que nunca conoció realmente. ¿Lo extrañas?, pregunté, curiosa. Ella pensó por un momento. A él no. Extraño la idea que tenía de él, de la vida que creí que estábamos construyendo. Pero todo era una ilusión, ¿verdad? Estaba tan ocupada tratando de impresionar a gente que no se preocupaba por mí, que ni me di cuenta de que estaba casada con alguien que tampoco se preocupaba. Puse mi mano sobre la suya. A veces necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente importa. Julia sonrió. Como papá siempre decía, el valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con la que suceden. Me quedé sorprendida. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de mucho más de lo que demostré, mamá. Solo estaba demasiado ocupada fingiendo ser otra persona para admitirlo. El día de la graduación, 20 jóvenes recibieron sus diplomas en técnicas de construcción civil. Cada uno de ellos tenía una historia de superación. Cada uno de ellos tenía un futuro brillante por delante gracias a la visión de Antonio y al legado que construimos juntas. Cuando se nombró el último nombre, Julia subió al escenario. No estaba programado, no me avisó que lo haría. Vi el nerviosismo en su rostro mientras ajustaba el micrófono. Buenas noches a todos. Mi nombre es Julia Silva, hija de Antonio Silva, que da nombre a esta fundación. Su voz temblaba ligeramente. Muchos de ustedes no me conocen, y con razón. Pasé años huyendo de este lugar, de esta ciudad, de estas personas, huyendo de lo que consideraba una vida demasiado sencilla para mis grandes sueños. Hizo una pausa, respirando profundamente. Mi padre murió hace 9 meses, y yo no estuve allí para despedirme. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos de los amigos más cercanos de Antonio, presentes en la ceremonia, me miraron con compasión. Estaba demasiado ocupada con una fiesta, con apariencias, con gente que creía importante. Cometí el peor error que una hija puede cometer: no reconocer el valor del amor incondicional hasta que fue demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero ella continuó. Al verlos a ustedes hoy, veo el verdadero legado de mi padre. No en bienes materiales que intenté reclamar como míos por derecho,
sino en las oportunidades que Él siempre quiso ofrecer a quienes realmente las merecen y valoran. Ella me miró directamente en la platea, y veo el legado de mi madre, Clara Silva, cuya fuerza y sabiduría me dieron la lección más dura y necesaria de mi vida: que el respeto y el amor no son derechos adquiridos por la sangre, sino privilegios conquistados por las acciones. Sentí que mis propios ojos se llenaban de lágrimas. A cada uno de ustedes que se gradúa hoy, les pido solo una cosa: nunca den por sentadas a las personas que verdaderamente los aman. Nunca asuman que habrá un mañana para decir lo que necesita ser dicho hoy. Y nunca, jamás pongan cosas materiales por encima de las personas que darían la vida por ustedes. Cuando ella bajó del escenario, el auditorio entero estaba de pie, aplaudiendo. No solo por la valentía de su confesión pública, sino por el eco de verdad que sus palabras despertaron en cada corazón presente. Aquella noche, volvimos a casa juntas. Nos sentamos en el porche mirando las estrellas, como hacíamos cuando ella era pequeña y Antonio nos enseñaba las constelaciones. «Sabes, mamá», dijo Julia en voz baja, «siempre creí que el éxito era tener más dinero, más estatus, más conexiones, pero ahora veo que el éxito es necesitar menos para ser feliz». Sonreí pensando en cómo Antonio diría exactamente lo mismo. «¿Crees que él me perdonaría?», preguntó ella, la voz casi un susurro. «Tu padre, en un abrir y cerrar de ojos, él nunca fue bueno para guardar rencores». «¿Y tú, mamá? ¿Tú me perdonas?». Miré a mi hija, no a la mujer elegante y artificial que se volvió en la Ciudad de México, sino a la niña de ojos curiosos que solía seguir a Antonio por la obra, fascinada con cada ladrillo, cada tabla, cada clavo. «Estoy aprendiendo a perdonar, Julia, un poco más cada día». Ella asintió, comprendiendo que era lo mejor que podía ofrecer en ese momento. El perdón completo aún estaba en el horizonte, pero caminábamos en la dirección correcta. El viejo reloj de pared sonó la medianoche, como hacía todas las noches desde que Antonio lo colgó allí, décadas atrás. Su tic-tac familiar era un recordatorio constante. El tiempo pasa, las heridas cicatrizan, la vida continúa. Y a veces, solo a veces, es necesario romper algo para reconstruirlo más fuerte. Un año después de la muerte de Antonio, la Fundación Silva ya había graduado a 3 promociones y se había expandido a 2 nuevas ciudades. Lo que comenzó como un acto de justicia, o quizás venganza, se había transformado en algo mucho mayor. Algo que ni siquiera yo podría haber imaginado. Julia y yo encontramos un nuevo equilibrio juntas. Ella decidió permanecer en Guadalajara, alquilando un pequeño apartamento cerca de la fundación. Comenzó a salir con un profesor de matemáticas que daba clases a nuestros alumnos. Un hombre sencillo, honesto, tan diferente de Roberto como se podría imaginar. En una tarde de domingo, mientras ordenábamos la oficina de Antonio, algo que pospuse por tanto tiempo, encontramos una caja vieja en el fondo del armario. Dentro había docenas de cartas amarillentas por el tiempo. «¿Qué es esto?», preguntó Julia, tomando una de ellas. Reconocí la caligrafía inmediatamente. «Son cartas que tu padre y yo intercambiamos cuando éramos jóvenes, antes de casarnos». Julia abrió una con cuidado, el papel frágil después de décadas guardado. «Mi querida Clara», leyó en voz alta, «hoy visité el terreno donde construiremos nuestra futura casa. Todavía es solo un pedazo de tierra, pero cerré los ojos y pude ver todo. El porche donde tomaremos café en las mañanas de domingo, la habitación donde dormirán nuestros hijos, el jardín que siempre soñaste tener. No tengo mucho que ofrecer aparte de manos callosas y un corazón lleno de sueños, pero prometo construir un futuro donde nunca necesitarás dudar de mi amor». La voz de Julia se quebró. Me miró, con los ojos brillantes por las lágrimas. Él realmente cumplió esa promesa, ¿verdad? Construyó todo esto para nosotras. Asentí, incapaz de hablar. El dolor de la pérdida todavía era agudo,
pero ahora venía mezclado con una gratitud profunda por los años que tuvimos juntos. Pasamos el resto de la tarde leyendo las cartas, riendo y llorando con las palabras de amor, los planes, los sueños, algunos realizados, otros no. Era como tener a Antonio de vuelta, aunque fuera solo en palabras escritas décadas atrás. «Mamá», dijo Julia cuando guardamos la última carta, «creo que entiendo ahora por qué hiciste lo que hiciste con la herencia. No se trataba del dinero, se trataba de honrar esta historia, esta vida que ustedes construyeron juntos». Puse la caja de nuevo en el armario, sintiendo un peso salir de mis hombros. Tu padre siempre decía que la verdadera herencia no es lo que dejamos para las personas, sino lo que dejamos en las personas. Una semana después, recibí una llamada telefónica inesperada. Era Luisa, nuestra antigua vecina que se mudó a la Ciudad de México hace años. «Clara, querida, no vas a creer a quién acabo de ver en un restaurante aquí en la Avenida Reforma». «¿A quién?» «A Roberto, el exesposo de Julia. Estaba con esa novia rica, ¿sabes? La hija del dueño de hoteles. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que escuché». Me senté, presintiendo que el chisme sería jugoso. Estaban discutiendo en la mesa de al lado de la mía. Algo sobre el contrato prenupcial que su padre está exigiendo. Roberto estaba furioso. Dijo algo como: «Ya pasé por esto antes, no voy a caer en esa trampa de nuevo». «Y entonces, ¿no vas a creer?», ella le respondió. «Mi padre conoce toda la historia, sobre cómo abandonaste a tu exesposa cuando perdió la herencia, cómo no apareciste en el funeral de tu suegro». Sentí una sonrisa involuntaria formarse en mis labios. La familia entera de ella ya sabe la historia, Clara. El padre se encargó de investigar el pasado del futuro yerno, y ahora está exigiendo un prenupcial blindado, diciendo que no confía en alguien capaz de faltar al funeral de su propio suegro. 1 año había pasado desde que cambié todo en mi vida. 1 año desde que decidí que el legado de Antonio no caería en manos ingratas. La noticia sobre Roberto no me sorprendió. Personas como él raramente cambian, solo encuentran nuevas presas. «El karma realmente existe, ¿verdad?», le dije a Luisa, sin poder ocultar completamente la satisfacción en mi voz. «¿Y cómo? Dicen que está desesperado. La novia rica amenazó con cancelar la boda si él no firma el contrato, y sus padres están investigando a fondo cada paso de su vida». Después de colgar, me quedé reflexionando sobre cómo la vida da vueltas. No le deseaba mal a Roberto. Eso sería darle más importancia de la que merecía. Pero había una cierta justicia poética en verlo enfrentar las consecuencias de sus propios actos. A la semana siguiente, la fundación recibió una visita importante. Un gran empresario de la construcción civil, viejo amigo de Antonio, vino a conocer nuestro trabajo. Quedó tan impresionado que ofreció contratar a todos los graduados de la próxima promoción. «Antonio estaría orgulloso, Clara», dijo él, mirando alrededor con admiración. «Transformar el dolor en algo tan hermoso. No cualquiera lo logra». Julia estaba a mi lado durante la visita. Me di cuenta de cuánto creció en ese año, no en edad, sino en sabiduría. La mujer superficial y egocéntrica que abandonó a su padre en el lecho de muerte parecía haber desaparecido completamente. En su lugar estaba alguien que llegaba temprano y salía tarde de la fundación, que conocía a cada alumno por su nombre, que lloraba en las graduaciones como si fueran sus propios hijos graduándose. Alguien que, finalmente, entendía el valor real de las cosas. En una tarde de sábado, mientras tomábamos café en el porche, un hábito que rescatamos de los tiempos antiguos, Julia me sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿crees que todavía tengo derecho a visitar la tumba de papá?» La pregunta me tomó desprevenida. En todo este tiempo, nunca habíamos hablado de eso. «¿Por qué crees que no lo tendrías?» Ella revolvió su taza, evitando mi mirada. «Porque no estuve allí cuando partió. Porque elegí una fiesta en lugar de él. Porque fallé como hija». Puse mi taza en la mesa y tomé sus manos entre las mías.
Estaban frías, a pesar del calor de la tarde. Julia, tu padre te amó desde el primer segundo en que supo de mi embarazo. Pasó noches sin dormir cuando tenías fiebre. Trabajó horas extras para pagar tu universidad. Sonrió como un tonto en tu boda, incluso sabiendo que Roberto no era el hombre adecuado para ti. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. Él te perdonaría en un instante. De hecho, creo que ya te perdonó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y tú, mamá? ¿Tú me perdonas? Miré el jardín que Antonio y yo plantamos juntas. Las rosas estaban floreciendo de nuevo, como lo hacían todos los años, independientemente de las tormentas que enfrentaran. Estoy aprendiendo a perdonar un poco más cada día, respondí con sinceridad. Verte honrando el legado de tu padre, viendo el impacto que estamos teniendo en la vida de estas personas. Eso cura muchas heridas. Al día siguiente, fuimos juntas al cementerio. Era la primera vez que Julia visitaba la tumba de su padre. Llevamos flores, no rosas caras de floristería, sino margaritas sencillas de nuestro jardín, las favoritas de Antonio. Julia se arrodilló ante la lápida, trazando las letras de su nombre con los dedos. Habló en voz baja, como si estuviera teniendo una conversación particular. Respeté su momento, quedándome a unos pasos de distancia. Cuando terminó, sus ojos estaban rojos, pero había una serenidad en su rostro que no veía hacía años. «¿Sabes?», dijo ella mientras caminábamos de vuelta al coche. «Por mucho tiempo creí que la felicidad era tener todo lo que quería. Ahora sé que es querer todo lo que ya tengo». Sonreí, reconociendo las palabras de Antonio. Él siempre decía eso cuando estábamos comenzando, cuando todo lo que teníamos cabía en 2 maletas. Aquella noche, mientras preparábamos la cena juntas, otro hábito redescubierto, Julia me contó sobre sus planes. «Estuve pensando, mamá, la fundación está creciendo, necesitamos expandir nuestro alcance. Pensé en crear un programa especial para mujeres. Muchas de ellas son madres solteras, necesitan horarios flexibles, guardería para los hijos». Sus ojos brillaban mientras hablaba, sus manos gesticulando animadamente como Antonio hacía cuando estaba emocionado con un nuevo proyecto. «Podemos llamarlo Programa Rini, en honor al apodo que papá te daba». Sentí un nudo en la garganta. Antonio era el único que me llamaba así, un apodo que nació en los primeros días de noviazgo y permaneció como nuestro pequeño secreto de amor. «¿Cómo te acuerdas de eso?», Julia sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos. «Me acuerdo de mucho más de lo que demostré, mamá. Recuerdo a papá llamándote así cuando creía que nadie estaba oyendo. Recuerdo la forma en que tus ojos se iluminaban cuando él llegaba a casa. Recuerdo a los dos bailando en la sala sin música, solo porque sí. Abracé a mi hija, sintiendo como si parte de Antonio estuviera allí con nosotras, en la cocina que él mismo construyó con sus manos. El programa Rini sería perfecto», dije por fin, secando una lágrima rebelde. Algunos días después, recibí otra llamada inesperada. Era el doctor Mauricio, nuestro abogado. «Doña Clara, recibí un contacto peculiar hoy. Roberto, el exesposo de su hija, quiere concertar una reunión. Dijo que tiene una propuesta relacionada con la fundación». Sentí un escalofrío de incomodidad. ¿Qué tipo de propuesta? No entró en detalles, pero parece desesperado. Mencionó algo sobre hacer las paces con el pasado. Consideré por un momento. Roberto nunca hizo nada sin un interés personal. Si estaba buscando reconciliación, ciertamente había algo más detrás. «Concerte la reunión, doctor Mauricio. Pero quiero que Julia esté presente». «¿Está segura, doña Clara? Puede ser desagradable para ella». «Estoy segura. Se acabaron los secretos, se acabaron las protecciones. Ella necesita ver por sí misma quién es Roberto realmente». La reunión fue concertada para la semana siguiente, en la oficina del doctor Mauricio. Julia estaba visiblemente nerviosa cuando se lo conté, pero aceptó participar. «Tengo curiosidad por saber qué quiere», dijo ella,
tratando de sonar casual. No tenemos ninguna pendiente financiera. Todo se resolvió en el divorcio. Llegamos juntas a la oficina, puntualmente a las 10 de la mañana. Roberto ya estaba allí, impecablemente vestido como siempre, pero con algo diferente en la mirada. Parecía cansado, derrotado. Clara, Julia, saludó con un breve asentimiento. Gracias por venir. El doctor Mauricio indicó las sillas. Nos sentamos todos alrededor de su mesa de caoba pulida. Bien, señor Roberto, la palabra es suya. ¿Cuál es esa propuesta que tiene para mis clientes? Roberto carraspeó, claramente incómodo. Antes que nada, quiero pedir disculpas, por todo. Sé que no merezco perdón, ni lo estoy pidiendo, pero quiero que sepan que reconozco mis errores. Julia y yo intercambiamos miradas. Eso no sonaba como el Roberto que conocíamos. Como quizás sepan, mi compromiso terminó. La familia de Camila descubrió ciertas cosas sobre mi pasado, sobre cómo me comporté cuando Antonio falleció. Ah, ahí estaba. La verdadera razón detrás de las disculpas. Lo perdí todo, mi reputación, mis contactos, mi futuro garantizado. Nadie quiere asociarse con alguien capaz de faltar al funeral de su suegro para ir a una fiesta. Hubo un silencio pesado en la sala. No sentí satisfacción con su infortunio, solo una tristeza profunda por todas las elecciones equivocadas que nos trajeron hasta allí. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotras, Roberto? Pregunté finalmente. Él respiró hondo. Quiero hacer una donación a la fundación, todo lo que tengo. Mi apartamento, mi coche, mis ahorros. No es mucho, pero es todo lo que me queda. Me quedé genuinamente sorprendida. ¿Por qué? Porque necesito hacer algo correcto por primera vez en la vida. Porque quiero que el nombre de Antonio esté asociado a algo positivo, no al escándalo que causé. Y porque... miró a Julia. Porque espero que un día, cuando la gente escuche mi historia, vea que incluso alguien como yo puede cambiar. Julia estaba pálida, sus manos apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «Es conveniente que quieras cambiar justo cuando lo perdiste todo, ¿no crees?», dijo ella, la voz temblando ligeramente. Roberto asintió. «Sí, es conveniente. Y patético. No estoy fingiendo nobleza, Julia. Estoy desesperado. Pero la donación es genuina, sin condiciones. Pueden usar el dinero como quieran. No quiero reconocimiento. No quiero mi nombre en nada. Solo quiero arreglar un poco el daño que causé». Miré al doctor Mauricio, que hizo un pequeño asentimiento, indicando que podría ser una propuesta legítima. «Lo consideraremos», respondí finalmente. El doctor Mauricio analizará los detalles y se pondrá en contacto. Roberto se levantó, pareciendo aliviado solo por no haber sido inmediatamente rechazado. «Gracias. Yo realmente lo siento, Julia. Por todo». Cuando salió, Julia se desplomó en la silla, soltando un largo suspiro. «¿Qué opinas?», le pregunté. «Sinceramente, creo que está desesperado y vio en la fundación una forma de limpiar su nombre. Pero eso no significa que debamos rechazarlo. El dinero puede ayudar a muchas personas, independientemente de su motivación». Sonreí, orgullosa de la sabiduría que demostraba. Exactamente lo que tu padre diría. 2 años pasaron desde la muerte de Antonio. La Fundación Silva ahora ocupaba un edificio entero, ofreciendo cursos técnicos en construcción civil, electricidad, hidráulica, diseño de interiores y arquitectura básica. El programa Rini, dedicado a mujeres, estaba graduando a su 3ª promoción, con una tasa de empleabilidad del 95%. La donación de Roberto, que terminamos aceptando, fue destinada íntegramente a ese programa. Nunca más lo vimos o supimos de él, solo rumores ocasionales de que estaba trabajando en una constructora en el interior, comenzando desde cero como vendedor. Julia y yo encontramos un nuevo equilibrio. Ella continuaba viviendo en su propio apartamento, pero cenábamos juntas varias veces a la semana. Conocí a su novio, Marcos, el profesor de matemáticas.
un hombre gentil, de sonrisa fácil y ojos atentos, que la trataba con un respeto genuino que ella nunca recibió de Roberto. En una tarde de domingo, mientras organizábamos una fiesta de aniversario para la fundación, Julia me llamó para ver algo en su celular. «Mira esto, mamá, uno de nuestros alumnos de la primera promoción». En la pantalla vi a un joven sonriente junto a una casa pequeña, pero bien construida. La leyenda decía: «Mi primera casa propia, construida con mis propias manos. Todo gracias a la Fundación Antonio Silva». Fue nuestro primer alumno en conseguir financiación para construir su propia casa, explicó Julia, orgullosa. Usó todo lo que aprendió con nosotras. Sentí una oleada de emoción invadirme. Era exactamente así como Antonio y yo comenzamos. Una casa pequeña, construida con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Tu padre estaría tan orgulloso, dije, la voz embargada. De nosotras dos, completó Julia, sosteniendo mi mano. Aquella noche me senté en el viejo sillón de Antonio, como hacía todas las noches. El reloj de pared continuaba su tic-tac constante, marcando el tiempo que nunca se detiene. Miré nuestra foto de boda y sonreí. Hicimos lo correcto, Antonio, susurré al silencio de la casa. Tu legado está seguro. Está tocando vidas, cambiando futuros, exactamente como tú siempre quisiste. Y por primera vez desde su partida, sentí una paz completa. El dolor todavía estaba allí, siempre lo estaría, pero ahora convivía con algo más fuerte, la certeza de que nuestro amor nunca terminó realmente. Solo se transformó en algo más grande que nosotras mismas. El reloj de la pared marcó la medianoche, como hacía durante décadas. Cerré los ojos y casi pude sentir a Antonio a mi lado, su olor a madera y café, su mano callosa sobre la mía. Lo lograste, mi Rini, parecía decir el viento que entraba por la ventana. Transformaste nuestro mayor dolor en nuestra mayor obra. Me dormí en el sillón, con una sonrisa en los labios y el corazón en paz. La venganza que busqué un día se había transformado en algo mucho más poderoso. Un legado de amor que sobreviviría a todos nosotros. Y al final, esa era la única victoria que realmente importaba. 3 años después de la muerte de Antonio, la Fundación Silva recibió un Premio Nacional de Impacto Social. Allí estábamos, Julia y yo, en el escenario de un gran teatro en Ciudad de México, recibiendo una placa de reconocimiento por el trabajo que transformó más de 500 vidas. Julia dio el discurso. Estaba hermosa, en un vestido azul sencillo, sin los excesos de joyas y maquillaje de los tiempos de la capital. Habló con elocuencia sobre el legado de su padre, sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces es necesario perder todo para encontrar el verdadero propósito. No mencionó la historia de nuestra familia, la ausencia en el funeral, la batalla judicial por la herencia. No era necesario. Esa historia ya había cumplido su papel en nuestras vidas. Ahora estábamos escribiendo un nuevo capítulo. En la platea vi rostros familiares, alumnos graduados, profesores dedicados, socios que creyeron en nuestra visión, y entre ellos, para mi sorpresa, Roberto. Sentado discretamente en el fondo, sin llamar la atención, solo observando. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Hizo un pequeño asentimiento con la cabeza que yo correspondí. Ya no había rabia ni rencor, solo el reconocimiento silencioso de que todos somos capaces de errores terribles y tal vez de redención. Cuando volvimos a Guadalajara, encontré un sobre en el correo. Dentro había una carta manuscrita de Roberto y un cheque sustancial para la fundación. Clara y Julia, las felicito por el reconocimiento más que merecido. Ver lo que construyeron a partir de tanto sufrimiento es inspirador. Nunca podré compensar el dolor que causé, pero espero que esta contribución adicional ayude a expandir aún más el trabajo de la Fundación. Estoy reconstruyendo mi vida desde cero, como vendedor en una constructora pequeña. Es un trabajo honesto, por primera vez en mi vida. Aprendí que no hay atajos para las cosas que realmente importan. Julia,
Espero que hayas encontrado a alguien que te valore verdaderamente, no por la herencia que puedas tener, sino por el ser humano extraordinario que eres. Clara, gracias por mostrarme, de la manera más dura posible, que el carácter es el único legado que realmente importa al final. Con respeto y arrepentimiento sincero, Roberto. Le mostré la carta a Julia cuando vino a cenar conmigo esa noche. La leyó en silencio, con los ojos llorosos. ¿Crees que realmente cambió?, preguntó, devolviendo la carta. No sé, hija. Tal vez. Las personas pueden sorprender cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. Julia asintió pensativa. ¿Sabes qué es lo gracioso? Si todo hubiera sucedido diferente, si papá hubiera partido y yo hubiera estado allí, si la herencia hubiera llegado a mí como estaba planeado, probablemente todavía estaría con Roberto, viviendo una vida vacía en la Ciudad de México, sin nunca descubrir quién era él realmente. Y sin nunca descubrir quién eres tú realmente, añadí suavemente. Ella sonrió, esa sonrisa genuina que me recordaba tanto a Antonio. Sí, eso también. Aquella semana, Marcos le propuso matrimonio. Fue algo sencillo, durante una cena en su pequeño apartamento. Nada de ostentación, nada de exhibicionismo en las redes sociales, solo una pedida sincera, un anillo modesto y una promesa de amor verdadero. Cuando Julia me mostró el anillo, no pude evitar compararlo con el extravagante diamante que Roberto le había dado años atrás. Este era pequeño, pero elegido con tanto cuidado, con tanto significado. Ahorró durante meses, contó Julia, mirando la piedra con admiración. Se negó a aceptar cualquier ayuda. Dijo que quería conseguirlo solo. La boda fue programada para dentro de 6 meses, en el jardín de la casa que un día fue mía y de Antonio. Sería una ceremonia pequeña, solo para personas realmente importantes en nuestras vidas. Mientras ayudaba en los preparativos, me sorprendí pensando en cómo la vida da vueltas. 3 años atrás, estaba devastada por la pérdida de Antonio y por la traición de Julia. Ahora, estaba ayudando a organizar su boda con un hombre que la amaba por lo que era, no por lo que poseía. Una noche, mientras revisábamos la lista de invitados en el porche, Julia hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿crees que deberíamos invitar a Roberto?» Me quedé sorprendida. «¿Quieres invitarlo?» Ella pensó por un momento. «No sé, parte de mí cree que sería un gesto de perdón, mostrar que seguimos adelante. Otra parte siente que no debemos mezclar pasado y futuro. ¿Qué opina Marcos?» Dijo que confía en mi juicio. Que está lo suficientemente seguro de lo que tenemos como para no importarle los fantasmas del pasado. Consideré la cuestión con cuidado. Sabes, Julia, tu padre siempre decía que el perdón no es olvidar el pasado, es solo negarse a dejar que él determine tu futuro. Si invitar a Roberto te traerá paz, hazlo. Si no, también está bien. Ella asintió, agradecida por el consejo. Al final, decidió enviar una invitación. Roberto respondió educadamente, declinando la invitación, pero enviando sinceros deseos de felicidad. Adjuntó otro cheque para la fundación, esta vez con una nota. Para el programa Rini, que otras mujeres encuentren la fuerza que Clara demostró. La boda de Julia y Marcos fue exactamente como debía ser, sincera, emotiva, rodeada solo de personas que genuinamente se preocupaban. Cuando ella entró en el jardín, usando un vestido sencillo que había sido mío, adaptado con toques modernos, no pude evitar las lágrimas. «Antonio debería estar aquí», susurré para mí misma. Una brisa suave agitó las flores del jardín, como en respuesta, y por un breve momento sentí como si él estuviera allí, a mi lado, sonriendo esa sonrisa que iluminaba sus ojos. Durante la recepción, uno de los graduados de la primera promoción de la fundación, ahora un contratista exitoso, se acercó a mí. «Doña Clara, quería agradecerle personalmente. Usted y el señor Antonio cambiaron mi vida. Hoy tengo mi propio equipo, construí mi casa, mis hijos tienen un futuro». Sus ojos estaban húmedos, su gratitud palpable.
Estoy pensando en comenzar un programa similar en mi ciudad natal, un lugar donde jóvenes como yo puedan aprender un oficio, tener una oportunidad. Si usted pudiera orientarme. Lo miré a Julia bailando feliz con su nuevo esposo, miré el jardín florido que Antonio y yo plantamos décadas atrás. Todo estaba conectado, todo tenía sentido ahora. Será un placer, respondí, sintiendo una felicidad tranquila apoderarse de mí. El legado de Antonio no era solo la fundación, ni las casas que construimos, ni siquiera nuestra hija. Era algo más sutil, más profundo. Era la forma en que su amor y sus valores continuaban vivos, esparciéndose como olas en un lago, tocando vidas que él nunca conoció. ¿Y mi legado? Bueno, tal vez fue el coraje de transformar el dolor en propósito, la traición en sabiduría, la venganza en verdadera justicia. Aquella noche, después de que todos los invitados se fueron, me senté sola en el jardín, mirando las estrellas. El viejo reloj de pared sonó la medianoche allí dentro, puntual como siempre. «Lo logramos, Antonio», susurré al cielo estrellado. Nuestra historia no terminó como imaginábamos, pero tal vez terminó exactamente como debía. Una estrella fugaz cruzó el cielo, brillante y fugaz. Sonreí recordando cómo Antonio decía que las estrellas fugaces eran besos enviados por quienes ya partieron, y en ese momento supe con certeza, todo había valido la pena. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios cuál parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.